Bueno, pues como ya les contaba al inicio, Integralia Consultores publicó su reporte anual sobre los 10 riesgos políticos para el 2024 que pueden afectar la gobernabilidad del país, dado que este año se celebran elecciones presidenciales, legislativas, locales. La mayoría de los riesgos se relacionan con este proceso electoral. Y 3 de los riesgos tienen que ver con posibles cambios constitucionales que emprende el presidente López Obrador. Otro de los riesgos del que hemos estado hablando mucho en los últimos días, sobre todo, es que grupos criminales aprovechen esta coyuntura electoral para ampliar su control sobre gobiernos y los mercados locales. Para hablar más de esto, me acompaña aquí en el estudio Luis Carlos Ugalde, director general justo de Integralia Consultores. Luis Carlos, qué gusto verte. El gusto es mío, por Adela. aquí. Muchas gracias por invitarme. Me preguntabas hace un minuto, ¿estás muy preocupada? Pues sí, ¿no? Hay preocupación, yo creo, y yo creo que es un poco colectiva, ¿no? Está en el imaginario colectivo de qué puede pasar con estas elecciones. Antes de entrar al tema de elecciones, quiero hacerte una reflexión global de lo que a mí me preocupa para los próximos 15 o 20 años y luego entramos a 2024. Venga. Pero en Integralia hemos estado reflexionando hacia dónde va México. Muchos están reflexionando hacia dónde va el mundo con Trump y qué va a pasar en los próximos 20 años con tantos ejercicios populistas en el mundo. América Latina. Sí. Y nosotros en Integralia hemos estado pensando que en este momento en México están ocurriendo 2 cosas a la vez. Por una parte, una economía que está caminando más de lo que pensábamos. Sí. 2, hay crecimiento del empleo, hay zonas del país donde no hay ya trabajadores disponibles. Es el caso de San Luis, de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León, en donde hay una gran actividad exportadora. 3, el salario ha crecido. 4, la pobreza, no la extrema, la pobreza sí ha disminuido. Podemos discutir si es el mecanismo adecuado, las transferencias, pero ese es el hecho. 5, hay un buen humor social en el país en general. Hay 3, 4 mexicanos de cada 10 que están preocupados, pero hay 5 o 6 que están contentos y piensan que el país va en la ruta correcta a pesar de la inseguridad, de las masacres, de las medicinas que sí le pegan a la gente, pero... Directito. Pero hay como un efecto compensatorio. Ya no tengo medicinas, hay violencia, pero recibo más dinero del gobierno, pero hay empleo, en fin. Entonces yo te diría que hay un momento económico positivo en el país y un buen humor social en las calles. Por otra parte, yo percibo y huelo, y muchos grupos de la sociedad perciben que hay una cerrazón del sistema político, que todo este proceso de apertura democrática que empezó en los años 90 empieza a cerrarse. Y que las propuestas que ha hecho López Obrador en estos días, que va a materializar el próximo lunes en su propuesta de que tener una nueva constitución, van en ese sentido de que el sistema de pesos y contrapesos se cierra. Entonces, nosotros pensamos que en los próximos 10, 15 años, si esta propuesta fructifica y si el tema se arraiga, podemos tener una economía rentable, una economía en crecimiento, gente con empleo, nearshoring, y por otra parte una democracia que se nos cierra. Una suerte que nosotros hemos llamado provocativamente de un neoliberalismo autoritario. Y fíjate que esto suena contradictorio, pero puede serlo. López Obrador en general ha mantenido los principales ejes neoliberales, a pesar de que él critica y critica. Y que los odia, pero... Empezó su gobierno diciendo que apoyaba el libre comercio, que fue la gran apuesta neoliberal de Salinas de Gortari. Ha sido... digamos, disciplinado fiscalmente, que fue la gran apuesta de Miguel de la Madrid y luego de Ernesto Zedillo y que se ha mantenido cierto respeto a la autonomía del Banco de México, una propuesta de Salinas de Gortari, ha mantenido una política de austeridad. ¿Sabes quién fue el primero que habló de austeridad en México? Miguel de la Madrid. Miguel. Es decir, la austeridad era su mecanismo para combatir el populismo de Luis Echeverría y de López Portillo. Entonces, hay una gran coincidencia de López Obrador en ciertos postulados centrales del neoliberalismo. Lo que puede cambiar es que el neoliberalismo se implantó en México con una propuesta de abrir la democracia. Y la propuesta neoliberal de López Obrador puede ser cerrar la democracia. Y entonces, en los próximos 20 años, podemos justamente ir hacia ese modelo de economía política.
O sea, un poco más a mediano plazo, digamos, a los próximos 10, 15 años, pero se puede consolidar o puede iniciar profundamente el próximo sexenio. Comienza ahora. Ahora, estos riesgos de los que ustedes hablan en este estudio que han publicado, los agrupan, ¿no? en tres. ¿Cuáles, si nos puedes explicar? Yo un poco decía cuáles son estos tres grandes grupos, pero ¿cuáles son los riesgos en el 2024? El primer riesgo y el más delicado es que empiece la captura de la Corte, y que esa captura de la Corte significa que la ventanilla que hay allá al fondo de un control de última instancia desaparezca. Y eso puede ocurrir por dos vías, Adela. La primera es que Morena obtenga los votos, el llamado Plan C, y entonces en septiembre, ni siquiera cuando llegue Sheinbaum si gana la presidencia, antes de que llegue la nueva presidenta, López Obrador modifica la Constitución, y eso significa que corren a los 11 ministros actuales y se eligen a los nuevos, 11 ministros, por voto popular. Eso significa en los hechos, Adela, tener 11 leñas patres en la Corte, y eso significa que los ministros, en lugar de ser guardianes de la Constitución, se van a convertir en promotores de una causa política. Y eso va a significar que la Corte dejará de ser un equilibrio. Y eso significará... Dejaría de ser lo que es, ¿no? Eso significa, el poder que así es. Eso significará que las empresas, que los inversionistas, que las personas, que los gobiernos perderán un medio de defensa. Ayer la Corte, por ejemplo, la Corte validó unos amparos de unas empresas que habían dicho que sus intereses se habían vulnerado porque después de invertir en México durante muchos años por una legislación vigente, de repente llega el gobierno y te cambia las reglas del juego, y si no tienes medios de defensa, pues toda tu inversión, todos tus derechos se pierden. La Corte sigue jugando ese papel. Con la nueva configuración, las empresas perderán ese derecho, personas que litigan amparos, gobiernos locales que quieren interponer un litigio por una ley que les afecta, controversias constitucionales. Ese es. Ahora, si el gobierno no obtiene los votos, y nosotros en Integrala pensamos que es difícil que Morena obtenga una mayoría calificada, hay un nombramiento de un nuevo ministro en noviembre de este año. Se dice, se comenta, y con cierta razón, que hay 3 personas ministras actualmente que tienen una filiación política, una causa política, y que votarán siempre para defender al gobierno. Que ha sido muy evidente. Ha sido muy evidente. Si logran un cuarto voto, eso significará que la Corte ya nunca podrá obtener los 8 votos necesarios para invalidar leyes inconstitucionales, y eso es en los hechos perder este medio de defensa. Entonces, ese es el tema. Una Corte capturada, una Corte que deja de ser ventanilla de última instancia, como era la Corte hace 40 años, significa que en los hechos el sistema de pesos y contrapesos se diluye. Entonces esa es la primera preocupación, que va de la mano de otra, que es el tema de la propuesta del López Obrador de desaparecer los órganos autónomos, que se va a materializar este lunes 5 de febrero, y que significaría, si prospera, pues también romper el sistema de vigilancia del gobierno. La transición mexicana a la democracia, que inició la izquierda en este país en los años 60 y 70, fue una lucha en contra del presidencialismo. Justamente. Y personas como Pablo Gómez, que hoy luce por su ausencia, por ejemplo, que lo recuerdo porque era uno de los grandes debatientes en el Congreso. Parlamentario, diciendo que el presidencialismo nos asfixiaba, exigiendo que se investigara al presidente, al gobierno. Y fue la izquierda en general. La lucha de la transición fue por atarle las manos al presidente para combatir el abuso del poder. Y lo que sucedió en los años 90 y en los 2000 fue justamente leyes que iban acotando, vigilando, cercenando, para que el presidente no pudiera hacer lo que se le pegara la gana. Y hoy estamos regresando a ese modelo que se combatió tanto, en donde el presidente ya no tiene controles. Eso es lo que está en riesgo en los próximos años, pero en 2024 particularmente. Sí, que es muy preocupante. Así es. Es muy preocupante. El paquete de reformas que va a presentar el 5 de febrero el presidente puede afectar a las instituciones como organismos autónomos. Él, pues, esa es su tirada, lo ha estado diciendo, ¿no? Sí, claro, esa es su tirada, y eso es lo que va a hacer si tiene los votos, sin duda.
porque le parece que no cumplen ninguna misión, porque le parece que son caras, porque le parece que son, ha dicho él, que protegen a los grandes intereses. Y eso es totalmente falso. Si una institución autónoma le ha hecho bien a este país es la Comisión Federal de Competencia Económica, que de manera discreta y profesional ha hecho investigaciones para detectar monopolios. Justamente lo que López Obrador dice que combate, que es separar al poder económico del poder político, que en los hechos, Adela, no ha ocurrido. La Comisión Federal de Competencia Económica busca hacerlo al detectar prácticas monopólicas, multar grandes empresas, desde Teléfonos de México, Telcel, televisoras, hasta muchas otras. Y está haciendo una gran labor y el presidente quiere desaparecer una de las instituciones que más hace por combatir los grandes privilegios económicos. Es un contrasentido. Exacto, parece esquizofrénico, ¿no? Lo que plantea, porque pues va en contra de su discurso. El Instituto de Transparencia ayuda a generar instrumentos para combatir la corrupción. Lo que él ha prometido, pero no le gusta que otro lo haga y entonces no es incómodo con eso. Sí. Entonces le incomodan, le estorban. Le estorban. En el fondo, hace 2 días se publicó el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, que es el indicador de más largo aliento que existe en el mundo para medir cómo va la corrupción en los países. ¿Qué pasó? Que México apareció con una calificación de 31 sobre 100, o sea, estamos reprobados, hemos estado reprobados históricamente, solo que lo que hay que decir es que 31 es lo que más o menos México tenía con Peña Nieto. Con Fox, México llegó a tener 37 puntos de calificación, mala, pero un poco más. Un poco más. Luego con Calderón bajó a 35, luego con Peña Nieto bajó, llegó a 29, y 29, 31. Con López Obrador empezamos y subimos a 33 y ahorita se bajó a 31 y vamos así 3 años. Va a seguir bajando. Quiere decir que el país, para ojo de los expertos, para ojo de los inversionistas, sigue siendo igualmente corrupto. Estamos en el lugar 126 de 180 y eso significa que la retórica de combatir la corrupción ha sido desafortunadamente una mentira. Yo, cuando López Obrador decía eso, yo llevo analizando el tema 25 años del tema de la corrupción. Es un gran problema. Sí, un gran problema. Y esto no es que yo sea parte de la comentocracia conservadora, yo denunciaba la corrupción en los gobiernos del PRI, del PAN, es un tema que yo he dicho. El problema ha sido muy grave en los últimos 50 años en México. Yo nunca había percibido, por lo que veo, escucho, leo, que el problema esté tan grave como lo está hoy. Y lo está porque este gobierno no se ha preocupado de prevenirla, de planearla, de vigilarla. No hay opacidad, hay absoluta opacidad, no hay transparencia. Las asignaciones son directas. Poner al ejército y a las Fuerzas Armadas a construir obra pública es la mejor manera de que todo el mundo quiera aprovecharse. Entonces, te lo digo porque el INAI, el Instituto de Transparencia, podría ser un aliado para tratar de combatir este problema y el presidente quiere desaparecerlo. Ahora, uno de los temas que más preocupa también es la intervención del crimen organizado en las elecciones de este año. Hablabas del mundo y te quería hacer referencia que hay ¿cuántas elecciones este año, no? En el tercera mundo. Parte del planeta. La tercera parte del planeta, así es. Hablaba de esto del crimen organizado, la intervención, que ahora hemos hablado mucho de esto por las publicaciones que han surgido en los últimos días sobre pues esta acusación que se hace, pero también yo lo decía ayer sin ninguna evidencia, ningún fundamento, en el sentido de que en el 2006 el hoy presidente, entonces candidato, había recibido dinero de alguno de los cárteles del crimen organizado. ¿Cómo ves lo que pueda pasar en nuestro escenario actual en ese sentido? ¿No es nuevo? No. No. Pero pues cada vez van ganando más territorio, ¿no? Sí, ese es un tema sumamente preocupante. De hecho, yo te diría que el mayor riesgo de sobrevivencia del Estado democrático en México, y ya no estoy hablando ni de partidos, ni del gobierno actual, ni de la nueva presidenta. Estoy hablando, el Estado democrático mexicano tiene como
un gran riesgo de sobrevivencia, la captura creciente del crimen organizado del territorio donde se asienta este país, México. Y te voy a dar un ejemplo. No hay forma de que nos llamemos una democracia si entidades como Michoacán, el 40% del territorio está controlado por el crimen organizado. ¿Qué quiere decir controlado? Que políticamente hablando, quienes compiten para ser alcaldes tienen que pedir permiso del crimen organizado o son sus representantes. Quitan y ponen ellos. Quitan y ponen. A mí me platican candidatos, excandidatos, que si tú quieres competir en una de estas zonas, tienes que ir a pedir permiso al varón de la zona, al jefe del grupo predominante. Te dice sí, no. Si te dice no, pues no vas. Si te lanzas, aunque no quieran, pues te mandan a ejecutar. Hay veces que te dan permiso y a las 2 semanas se arrepienten y te mandan decir que te bajes. Y si no te bajas, te levantan, te secuestran 2, 3 días hasta que te bajas. Que ya ha pasado. Entonces, pero hay un riesgo mayor ahora, ¿no? Va creciendo porque van controlando más zonas, sí. Y además del control político, están pasando al control económico. A veces distribuyen medicinas, son los que venden cerveza, son los que controlan la venta de materiales de construcción, extorsionan no solo a negocios, extorsionan mercados populares. Sí, hasta la comida, ¿no? Hasta la comida, le cobran derecho de piso al gobierno municipal. El gobierno municipal debe darle 100, 200, 300 mil pesos. Entonces, eso está ocurriendo. No es el fenómeno en las grandes ciudades, pero en las grandes ciudades como Guadalajara inclusive ya empiezan a penetrar en zonas, en regiones suburbanas. Pero en las zonas, en muchos municipios rurales o semirurales o en pequeñas poblaciones, controlan cada vez más. Entonces, así como no puede haber periodismo libre cuando no puedes publicar de ciertos temas porque te matan, sí. No puede haber democracia cuando el voto no es libre en el 30 o 35% del territorio nacional. Sí. Eso es lo que está pasando. Y es un fenómeno del cual se habla poco porque nadie quiere denunciarlo, porque nadie quiere decirlo, porque quienes son amedrentados no van a ir a denunciar ante la fiscalía. Pues les da miedo, pues claro, viven con miedo. Y el gobierno es omiso, es negligente en este tema. Entonces, este es el gran problema que tenemos como país, desafortunadamente, y que nos ha llevado a un fenómeno de encapsulamiento. México hoy transita en una economía formal, próspera, orientada a la exportación, en donde nos encapsulamos en torres de negocios, en parques industriales, en centros comerciales, en zonas residenciales, sí. En donde vive el 30-40% del país, en donde medios de comunicación nos reunimos a hablar de estos problemas, sí, sí. Pero lo hacemos desde una cápsula flotando en el aire. Pero hay otro México a ras de tierra. Que lo vive y lo padece. Que lo vive todos los días, que lo padece, y que eso es el otro 40 o 50% del país, que también a veces es próspero a través de la economía ilegal, pero sufre mucho. Entonces tenemos 2 países en 2 dimensiones geográficas o espaciales diferentes coexistiendo, y entonces quienes tenemos el privilegio, y digo la palabra privilegio de manera cuidadosa, privilegio de vivir, digamos, en el México formal, donde las leyes más o menos importan, donde estamos de alguna forma protegidos del México real, pues vemos los problemas, pero estamos aquí a 10,000 metros de altura. Sí, claro. Pero el otro México... Hablando desde el privilegio. Y entonces desde aquí es muy fácil normalizar aquello, y la gente lo está normalizando. Y en el otro México hay oportunidades, pero es un México bravo, bronco, cada vez más violento. Y sangriento. Y sangriento. Y hay un México dolorido también, ¿no? Sí, hay un México muy adolorido en donde todos los días hay desapariciones, matanzas, está creciendo un resentimiento y el tejido social se está quebrando. Cada día que matan gente y que no encuentran a los culpables, esas familias quedan profundamente dolidas, resentidas y con sentido de odio y de venganza. Por supuesto. Ahora, los asesinatos de precandidatos, de candidatos, que ya ha ocurrido en otras ocasiones, ¿qué perciben para este 2024? Va a haber muchos, seguramente más que en otros momentos, y desafortunadamente se puede hacer muy poco para evitarlo.
¿Por qué? Porque es un fenómeno estructural. El fenómeno se llama control del crimen organizado territorial y el INE no va a lograr mucho si le pone un guardia a los candidatos, además no tiene guardias el INE, pero luego se dice que el Estado, que la Fiscalía, que las policías los pongan a cuidar. No alcanza. Primero, no alcanzan. No alcanza. Y aunque, a ver, imagínate que a un candidato de la zona caliente, de la zona caliente de cualquier entidad que tú quieras, le ponemos, ¿cuántos? ¿3 guardias? ¿4? Pues llega una emboscada de 20 personas y lo matan. Sí, Entonces claro. no sirve de nada. El otro día un magistrado del Tribunal Electoral decía, yo creo que ingenuamente, que había que darles un botón de pánico. Entonces imagínate ¿Cómo que... les dan a algunos periodistas que literalmente se juegan la vida, ¿no? Ok, entonces tú, Adela, tienes botón de pánico y estás cenando después de un evento de campaña a las 9 de la noche en un pasaje rural y de repente llega un comando de 20 personas a ejecutarte, que tocas el botón de pánico y ya te mataron ahí. Entonces cuando llegan una hora después las personas a cuidarte ya estás ejecutado. Sí, terrible, terrible. Ahora, ¿cómo ves al INE? Es una de las elecciones más grandes, la más grande de nuestra historia, ¿no? Y que tiene sus propias complejidades. ¿Cómo ves al INE? Porque me decías, el INE no puede hacer mucho. Habrá zonas donde no puedan instalar casillas, ¿no? Afortunadamente, el crimen organizado sí permite que el INE instale casillas. Permite que entre a capacitar funcionarios. Eso sí lo permite, no ha habido obstáculo. Pero la pregunta es, el INE instala una casilla en una zona donde controla el crimen organizado. Pues qué bueno que le instala, pero ese voto que se va a ejecutar ahí, pues es un voto inducido, es un voto controlado, es un voto, digamos, contaminado. Sí. Entonces hay casillas, pero el voto ejecutado ahí no responde a un voto libre en el fondo. Entonces sí hay formalmente democracia, pero en los hechos no hay. Entonces sí va a instalar casillas. Yo veo el INE en 2 dimensiones. Una es la dimensión operativa, que es toda la parte logística de instalar y llevar a cabo una elección. Que es muy eficiente. Que lo va a hacer bien porque es una estructura que está descentralizada en todo el país y que tiene 300 oficinas y que tiene gente muy capacitada y que yo creo que lo van a hacer bien otra vez. Y luego está el INE, digamos, regulador del arbitraje político, que son los consejeros, los partidos, la presidenta del INE. Ahí yo veo 2 cosas. Por una parte, que los consejeros están divididos en 2 bloques. 2, una presidenta que tiene menos de un año en el cargo y no ha sido capaz de generar un liderazgo propio para tener una estructura operativa funcional, porque no ha logrado que le aprueben a nombramientos y entonces tiene encargados de oficina porque no consigue los votos para tener designaciones permanentes. Sí. Y luego veo un INE que ha sido incapaz de poner orden en la cancha del juego. Entonces, lo que estamos viendo todos los días es que, y llevamos 2 o 3 años viendo, es que el presidente se mete a jugar como el jugador número 12 y no le corresponde. Lo que tanto criticaba, además, que tanto ¿no? criticó durante 2006 cuando dijo, cállate chachalaca. Entonces, es cierto que el INE tiene pocas atribuciones para detener al presidente. Una democracia funciona cuando hay un sentido de responsabilidad de los gobernantes. Tiene que haber un sentido de autocontención. Pero el INE también le ha faltado, creo yo, firmeza, fuerza, innovación para también ejecutar un plan de contención de López Obrador. 2, permitió en los hechos que las campañas se iniciaran 2 años antes y eso generó una ventaja indebida que ya causó un daño irreparable porque las encuestas lo muestran. Entonces, eso que es el arbitraje político, las condiciones del juego, yo veo que el INE está... es dubitativo, es un poco tibio y ese tema pues causa desbalance. Sin duda. ¿Y vislumbras gran participación ciudadana? Mira, la participación ciudadana promedio en México en elecciones presidenciales es del 62%. Hay un esfuerzo ahora, como siempre lo hay, yo creo que ahora un poco más, de que la gente salga a votar.
si esas campañas que hacen siempre organizaciones civiles, universidades, medios, tuvieran mucho impacto, tú podrías subir la tasa a 65, 66, eso sería ya un logro histórico. Okay. Y a mí me gustaría mucho que eso ocurriese porque yo creo que la democracia mexicana está en riesgo y una de las maneras para vacunarles es que mucha gente vote. Yo he estado tratando de difundir la idea de que el lema principal de la campaña no debe ser quién gana la elección presidencial, sino que México gane. Si México vota, México gana. Y ese es realmente, yo creo que la principal vacuna para el pleito de los partidos, que la gente salga a votar masivamente de tal forma que el 3 de junio los encabezados digan México votó en números históricos. Y si ese es el mensaje político, claro. Entonces ya que gane una u otra es secundario. El gran problema de la polarización es que entonces todo se define respecto a quién gana. Y López Obrador quiere hacer un referéndum político y de división. Yo creo que la gran participación ciudadana debe ser nuestra apuesta fundamental. Para esta elección, sin Ahora, duda. no sé si va a votar más gente. Hay un gran problema estructural de las poblaciones jóvenes que están cada vez más aisladas, cada vez más irresponsables, y yo sí uso el adjetivo. A todo el mundo le da miedo decirlo. Las poblaciones jóvenes no están asumiendo su responsabilidad. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuyes? Pasó en el Estado de México. Todo el mundo, nadie quiere señalarlo porque dice, no, los jóvenes son víctimas, los victimizamos, los culpables son los políticos porque no saben decirles lo que quieren oír. No, hay un sentido de falta de responsabilidad comunitaria de las personas jóvenes. Claro, también hay un sistema de partidos anquilosado, políticos que no hablan a los jóvenes, pero hay una responsabilidad primigenia que todos tenemos de preocuparnos por el espacio público. A mí también no me gustan muchos partidos y sin embargo eso no es justificación para victimizarme y no quedarme en mi casa escondido y decir, no, los culpables son los de afuera. No, todos somos corresponsables. Tiene que ver con la economía digital, tiene que ver con el sentido de la inmediatez, tiene que ver con el sentido de que piensan, yo creo, las poblaciones jóvenes que lo político no les afecta. Tiene que ver con el sentido de que solamente les atraen cierto tipo de mensajes que hacen alusión a sus vidas inmediatas, y los políticos son, pues en general, aburridos, solemnes. Sí. Entonces, es una combinación de todo eso. Ahora, pues a los jóvenes es a quienes más les afectaría, ¿no? Lo que pase políticamente. En este país, pues es como en el futuro, digo, yo sé que es un cliché, pero pues a ellos les toca. Pues como van a votar poco, no están labrando su futuro y luego se van a quejar de que el país no les responde a sus exigencias. En las poblaciones jóvenes hay grandes exigencias y frustraciones de acceso a la vivienda, de movilidad, de un estilo de vida que les permita viajar, conocer, del respeto a la diversidad, al medio ambiente. Todas son agendas de nuevas generaciones, pero si no votan, pues esas agendas las van a definir las personas más grandes y no van a responder a lo que ellos dicen. Entonces no se pueden quejar si no asumen su compromiso y responsabilidad comunitaria. Yo desafortunadamente creo que están aislados, ensimismados y no están ejecutando la parte que les corresponde responsablemente, y además los políticos tienden a victimizarlos para que no se sientan mal y entonces pues están en su mundo inmediato. Ya, preocupante también, sí, esa claro. es otra preocupación. Y luego el posible regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que yo creo que yo lo he estado viendo, ¿no? Y pues hay la peor versión de Donald Trump podría regresar, ¿no? Sí, esa es una amenaza, Adela, para la civilización, no solo para México, es para la civilización. Es el país, ¿no? Es la mayor amenaza a la civilización, yo creo que después del ascenso. Es una de las mayores amenazas a la civilización después del ascenso de Hitler en los años 30 del siglo XX, y lo digo. Lo he reflexionado mucho y creo que así es. Explícanoslo. Trump es reflejo de un veneno que ha carcomido a la sociedad americana desde los años 60 del siglo XX. Es reflejo de una pugna histórica, social, antropológica, de una sociedad que no ha logrado fusionarse en ciertos valores. Hubo una gran lucha en los Estados Unidos de los años 60
por generar un combate a la discriminación, al racismo, a la división social y clasista. Y entonces, entre el sur y el norte, desde hace mucho tiempo en Estados Unidos ha habido intento de las élites para tratar de fusionar. Y la verdad es que no ha cuajado. Y entonces, durante 30 o 40 años, la sociedad americana estuvo como tolerando este discurso de la diversidad, de las minorías, de los derechos sexuales, y lo que sucedió desde los años 90, cuando llegó un político llamado Newt Gingrich al liderazgo de la Cámara Baja, y después con otros líderes conservadores, fue un reclamo, decir que a nosotros no nos gusta esto, a nosotros nos gusta que lleguen migrantes, a nosotros no nos gustan los derechos de las minorías, a nosotros no nos gusta la cultura tal, a nosotros no nos gusta esta idea de que no hay clases, razas. Ajá. Y Trump es el epítome de todo esto, es el reflejo de todo este veneno que está dividiendo, polarizando. En México no tenemos polarización, en Estados Unidos hay una polarización que carcome. Entonces, pues Trump es parte de eso. Trump quiere regresar a la supremacía blanca, a la supremacía cultural de Estados Unidos, a la supremacía. Y lo que habíamos construido durante 50 años era un mundo colaborativo. Eso lo quiere destruir. ¿Para México qué significa? ¿Qué significa para México? Para México significa un gobernante más agresivo, que va a tener un tono humillante con México. Que ya lo ha tenido, ¿no? Pero significa que puede llegar el primer día a imponer un arancel de 10% a todo el mundo, incluido México. Y a México decirle, si quieres que te lo quite, tienes que hacer A, B, C. Significa amenazas de intervencionismo militar, de ataques con drones. Significa una relación muy ríspida con la nueva presidenta de México, sea quien sea. Significa cerrar la frontera. Significa líos en las ciudades como Ciudad Juárez. Significa una relación muy difícil. Entonces, en 2026 además se va a revisar la permanencia del tratado comercial con Estados Unidos, y entonces seguramente va a haber amenazas de que se van a salir. Entonces van a ser años muy complicados, Adela. Si hoy fuera la elección, pues tendríamos como próxima presidenta Claudia Sheinbaum, así lo dicen, ¿no?, las encuestas. ¿Cómo ves esta combinación Sheinbaum-Trump? Va a ser muy incómoda para Sheinbaum porque Trump es un misógino, es un machista, tuvo una relación como de cierta empatía con López Obrador. Son hombres, los dos tienen un estilo populista, y además López Obrador solo tuvo que lidiar 2 años con Trump. Aquí serían 4 años. 4 años, sí. Con una mujer que tiene otro estilo diferente, es más hosca, no es tan simpática como López Obrador. Entonces yo creo que sería difícil. Y yo creo que la tentación de Sheinbaum de responderle a Trump, si Trump seguramente adoptaría posturas de humillación, de amenaza. Y yo creo que Sheinbaum, como Xóchitl Gálvez también lo haría, creo yo, tendrían una postura como más de respeto nacional. Y entonces eso puede detonar una espiral muy complicada diplomática. Yo creo que eso puede ocurrir, ¿no? ¿Y cómo ves a los partidos, Luis Carlos? ¿Viste las listas plurinominales de la alianza opositora? ¿Cómo ves a los partidos? Lo mismo de siempre. Yo veo que yo creo que hay una crisis del sistema de partidos. Por una parte está Morena, que es la marca con mejor reputación, pero tiene más que ver. Es la más joven. Pero ¿no? Tiene que ver, no por lo que está haciendo internamente, tiene que ver por la imagen de López Obrador, la idea de que es el cambio Morena. Porque si tú ves a Morena internamente, lo que está haciendo en la selección de sus candidatos, está importando priistas, panistas, sí, con tal de ganar, importa quién sea. Pues lo dijo Mario Delgado, ¿no? Pues queremos ganar, ¿no? Entonces, con los priistas, con quien quiera. Entonces, en cuanto a tipo o perfil de gente, no hay mucha diferencia de los otros partidos. Ahora, en el caso del PRI y del PAN, pues tienen una pésima reputación pública y no ha cambiado. Y además los liderazgos no han hecho tampoco mucho por modificar eso, es la verdad. Entonces yo siento que hay una crisis que no se ha solucionado, que se puede ahondar después del 2 de junio, y que entonces el tema es que por un lado tienes una figura presidencial muy potente, que quiere hacerse más potente, y por otro lado tienes un sistema de partidos que se podría volver más débil todavía. Eso es un gran problema.
Y luego tienes Movimiento Ciudadano, que yo veía con mucha simpatía hace algunos años, adoptando posturas populistas. Es decir, yo veo en MC la posibilidad de que ahí se geste el nuevo populismo de los próximos años. Entonces, me preocupa muchísimo porque entonces tú quieres combatir un populismo autoritario con otro populismo que seguramente también será autoritario. Entonces, me preocupa eso también. Claro que es preocupante. ¿Y a las candidatas cómo las ves, Luis Carlos? Yo veo a Sheinbaum, en lo positivo de Sheinbaum, yo veo que es una mujer con experiencia de gobierno. Yo veo que es una persona con una mente más ordenada, porque es científica y cuando estudias un doctorado te enseñan a pensar es otra estructura mental, estructuralmente, ¿no? Con base en la evidencia. Yo veo que no es una populista, es su estilo, no es un estilo populista. Está adoptando o copiando lo que dice López Obrador, pero su estilo no es populista. Tengo la impresión de que tiende a rodearse de gente más profesional que López Obrador. Eso es lo positivo. Lo negativo que veo de ella es que replica lo que dice López Obrador. Lo negativo que veo es que puede quedarse en la tónica de la polarización por conveniencia. No se sabe bien quién es ella porque por una parte en privado le dice a los empresarios cosas bonitas que les da tranquilidad, pero en público dice otras cosas terribles. Entonces yo siento que no vamos a saber quién es ella realmente hasta que sea presidente, en caso de que gane. No tiene experiencia en materia de emprendimiento y por lo tanto entiende poco las necesidades del sector empresarial. En fin, no creo que sea una demócrata en el sentido liberal de la palabra, que entienda que la democracia requiere contrapesos. De Xóchitl Gálvez, ¿qué cosas positivas veo? Que es una mujer con experiencia de emprendimiento durante 30 años. Dos, que sonríe, y esto no es solo una cosa de estética o de apariencia. Que una persona sonría significan muchas cosas. Significa salud emocional, significa equilibrio, significa empatía por los demás. Sí. Y eso me gusta mucho. Es la primera política que yo veo de candidatura que yo recuerdo que sonríe. Y todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces eso me parece muy positivo. Creo que es una demócrata. Creo que es una persona que genuinamente busca el bien general. También no creo eso de Sheinbaum, aunque yo creo que es una mujer que busca el bien colectivo. Y creo que es, en el mejor sentido de la palabra, una candidata ciudadana, a pesar de que lo postulan partidos que tienen una muy mala reputación ciudadana. Porque si no llega, digo, es el vehículo, sí. No había de otra, ¿no? Ahora, ¿qué cosas creo que podrías ponerlo en el tema de preocupaciones? Tiene poca experiencia de gobierno, realmente ha sido legisladora, experiencia de gobierno la tuvo con Vicente Fox, fue en una comisión muy pequeña. Dos, no me gusta que su campaña se ve desordenada, está cambiando ya, pero... Se ve un poco más ordenada ya, ¿no? Se ve más ordenada ya, se está cambiando efectivamente. A mí me gusta mucho, o sea, como atributos de candidata me gustan más los de ella que los de Sheinbaum, pero creo que Sheinbaum tiene algunas cualidades individuales, así las veo. ¿Dónde podemos ver con más profundidad todo esto que nos platicas? ¿Dónde podemos revisar? Integrala publicó cada año publicamos para nuestros clientes un reporte de 10 riesgos del año. Lo distribuimos además para que la gente lo lea. Está en la página de Integralia, ahí lo pueden leer el reporte completo, Adela. Luis Carlos, muchas gracias como a ti, siempre. Adela. Muchas gracias. Bueno, esta entrevista, esta conversación la pueden ver como todos los contenidos de la saga por el canal 116 de Roku, que ya viene en su televisión. Ahora en la televisión de streaming por el canal 116 de Roku, ya puedes disfrutar de la barra de entretenimiento que la saga tiene para ti. Inicia la semana con los temas de interés actual, entrevistas, debates, moda, deportes, espectáculos y lo más viral, bajo la mirada crítica, analítica y divertida
de la mejor periodista del momento, Adela Micha, en Me lo dijo Adela. Conoce las predicciones zodiacales, los temas esotéricos, la lectura de cartas de personalidades, videos paranormales y quién se va al caldero de los famosos en Las Fauces del Fausto con Fausto Ponce y Paco Segovia. Diviértete con las entrevistas a personalidades del espectáculo y la política, exclusivas, musicales, anécdotas, risas y mucha diversión en Saga Live con Adela Micha. Entérate de los chismes de tus artistas favoritos, los temas polémicos y escandalosos de la farándula, conciertos, obras de teatro y la moda, con los comentarios directos, más picosos y sin restricciones, de Pablo Chagra, Débora La Grande, Fabs, Sam Sarasúa y Jenny García en Se Te Estuvo D&D. Conoce los temas más virales, los videos más polémicos en redes sociales y las tendencias del momento bajo la opinión más irónica y punzante de Maca Carriedo en El Macabrón Recargado. Descubre los secretos, las intrigas, anécdotas e historias y lo que nunca antes habías escuchado decir de políticos, artistas, deportistas y personalidades en una plática íntima y sin rodeos con la mejor entrevistadora del país, Adela Micha, en Solo con Adela. Disfruta de nuestra programación. No te pierdas de los mejores programas de la barra estelar que la saga tiene para ti a través del streaming de Roku en el canal 116.